Vamos a estar madrugando, complaciendo con más de los temas. Sanaban los enfermos con la sombra de Pedro. Sanaban los enfermos con la sombra de Pedro. Sanaban los enfermos con la sombra de Pedro. Sanaban los enfermos, pero no era la sombra y tampoco era Pedro. Pero no era la sombra y tampoco era Pedro. Pero no era la sombra y tampoco era Pedro. Escogidos de Cristo, de Cristo, de los hermanos Rosario, eso. Hoy en tu manera que suenan los metales. What